Serie Una lección de fe. Hoy nos toca estudiar la lección número 15, que se llama la fe de Gedeón. ¿Cómo se llama la lección? La fe de Gedeón. Vamos a orar primeramente por las personas a las que usted esta semana ha estado hablándoles de Cristo y animarle a que los que no lo han hecho se animen, hablen de Jesús a sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. No sabemos los días que cada uno tenemos todavía para estar aquí, y es posible que sea el momento oportuno para la persona escuchar un mensaje que pueda traerle esperanza y pueda traerle vida también en Cristo Jesús. Liz Casián y Rodrigo, Luis Suri, José Maravilla, Cristi García, Alejandro Sánchez. Estas personas representan a una larga lista a la que se les comparte la palabra de Dios. Como cada 8 días oramos por ellos, vamos a pedir a Dios que esa palabra que ellos recibieron dé su fruto en su tiempo, que a lo mejor no nos toca mirar, pero seguramente Dios con un propósito lo guía a usted para hablar de Jesús a ellos. Padre, te damos gracias por tu pueblo que alista sus pasos para encaminarse a llevar tu mensaje de salvación, de esperanza. Gracias porque has puesto en el corazón de ellos el anhelo de que otros también te conozcan. Y por eso también hoy oramos por aquellos que escucharon esta palabra, que ellos en algún momento de su vida reflexionen, Señor, y tú traigas convicción a sus corazones de la condición y de la necesidad que ellos tienen de ti, Señor. Permíteles esa oportunidad de conocerte y de saber que tú eres el Salvador del mundo, que perdonas pecados, que cambias vidas, Señor. Gracias te damos por ellos y por los hermanos que se esfuerzan por seguir cumpliendo tu mandamiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 11 de Hebreos, como hemos estado estudiando esta serie, hemos encontrado grandes lecciones de fe. Y hoy nos toca estudiar un poquito acerca de la vida de Gedeón. Versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es todo lo que dice de Gedeón aquí, pero vamos a trasladarnos al libro de Jueces en su capítulo 6 y 7, donde vamos a estar tomando algunas porciones para aprender de la vida de este hombre que seguramente por una razón muy importante aparece en este capítulo junto con aquellos grandes hombres también que nos dan una tremenda lección de fe. A ver qué Dios nos quiere enseñar a nosotros en particular. Voltea a su vecino y dígale: Dios nos quiere hablar. Amén. ¿Sí crees que Dios te quiere hablar? ¿Está listo para escucharlo? Y una vez que usted lo escuche, ¿qué va a hacer? A obedecer, a actuar. Amén. Muy bien. Esta lección que nos ocupa hoy nos va a enseñar por medio de la vida de Gedeón cómo usar nuestra fe para vencer el temor. ¿Cuántos tienen temores en su vida? En alguna área. Temor de perder el trabajo, temor de enfermarse, de perder un familiar, temor de que su amigo le dé la espalda, temor de tantas cosas que nos pasan. Porque todos tenemos diferentes tipos de temores o miedos. Cuando éramos niños, por ejemplo, le teníamos miedo a la cucaracha, le teníamos miedo a los ratones, le teníamos miedo a la sombra y corríamos espantados. Teníamos nuestros miedos que hoy han cambiado y seguimos teniendo temores. ¿Sí es cierto o no es cierto?
el miedo a que no pueda sustentar mi familia, el miedo a que no pueda instruirlos correctamente en los caminos de Dios. Aún puede que tengamos miedo de morir. ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Serio? ¿Tienen miedo de morir? Morir es mejor que vivir, ¿no? ¿Quién dice eso? Nadie está pensando en morir, todos estamos pensando vivir. Y es normal, para eso nos creó Dios. Pero sabemos que esta vida en su curso tiene su final y cada uno de nosotros vamos a llegar a ese momento que no sabemos cuándo es ni cómo va a llegar. Y a veces eso nos provoca miedo, temor. Bueno, el temor es uno de los obstáculos a vencer y es parte de la naturaleza caída. ¿Se acuerdan que Adán y Eva vivían en un hermoso paraíso, un lugar donde no había ningún peligro, donde nadie los podía dañar? Vivían en un lugar santo, puro, limpio, de paz. Pero cuando cuando Adán pecó y Dios lo buscó, él dice: Señor, tuve miedo y por eso me escondí. Ahí empezó el miedo. Y desde allí el miedo se ha apoderado del corazón del hombre desde que es el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado contaminó al hombre del miedo y del temor. Y por eso es que nosotros también tenemos nuestros miedos. Vamos a aprender en la lección de hoy a través de la vida de Gedeón que Israel también tenía temores, tenía miedos y su temor más grande se llamaba Madián. ¿Cómo se llamaba? Madián. ¿Y cómo vencer ese temor? Dios a veces es un poco drástico en la maneras o formas que usa para que enfrentemos esos miedos y los venzamos. Como el padre que está, por ejemplo, enseñando a su hijo a nadar, se le ocurre la brillante idea de aventarlo en el río o en la alberca para que el niño intente a nadar, pero el niño se hunde porque no sabe nadar. Pareciera como que Dios a veces actúa así también con nosotros, como que nos abandonara de pronto y nos aventara así a ver qué hacemos. Y claro, nosotros con nuestra fe por los suelos empezamos a hundirnos y gritamos, ¿verdad? Sálvame, Señor. Bueno, por lo menos eso es lo que debemos hacer, pero vamos a aprender a través del pueblo de Israel qué fue lo que ellos hicieron. A veces es un poco difícil entender que a veces Dios nos avienta al agua y que en lugar de que nosotros venzamos esos temores, parece que esos temores se multiplican. Eso mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. Los madianitas, si quiere vaya de una vez ahí al libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Los madianitas se estaban convirtiendo en una pesadilla gigante para el pueblo de Israel. Eran sus peores enemigos, sin embargo, tenían que derrotarlos. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender, cómo derrotar nuestros miedos. Jueces capítulo 6, versículo 4 al 6, dice: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban ni bueyes, ni camellos, ni ovejas, ni sembradíos. ¿Por qué creen que llevaban los animales consigo? Para que después de cosechar el grano, el trigo, metían sus ganados y todavía les quitaban hasta la pastura, con que pudieran ellos alimentar sus ganados, aparte de que les quitaban toda la cosecha.
¿Y sabe por qué Madián no destruía al pueblo de Israel? Porque le trabajaban gratis. Ellos sembraban sus trigos, sus maíz, su todo, y a la hora de la cosecha subían en gran multitud, y dice que venían con sus tiendas, entonces plantaban tiendas alrededor de Israel para no irse hasta que terminaran a devastar todo. No dejaban nada al pueblo de Israel. Imagínense entonces el temor que esto había producido en el corazón de Israel. Entonces estaba Israel metido en una gran pobreza material. Pero fíjense que en el trasfondo de esta situación había otro tipo de pobreza que es más terrible, y es la ausencia de fe, una pobreza espiritual, que es a la que nosotros debemos realmente tenerle miedo, porque sin fe, ¿qué podemos hacer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, para que nuestra alabanza llegue al Señor tiene que ser elevada con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como creyentes, nosotros no podemos darnos el lujo de una pobreza espiritual teniendo tantas cosas a nuestro alcance para nutrirnos, para aprender, para prepararnos, para escudriñar, para estudiar y llenarnos del conocimiento de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si algo tenemos que buscar es al Señor. Cualquier otra cosa que nosotros busquemos que no sea Dios, no hay garantía de que lo vamos a encontrar. La búsqueda de Dios está garantizada que lo vamos a encontrar porque Él siempre estará presente. El salmista David en el capítulo 34, versículos 10 dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Los que qué? ¿Qué es necesario hacer para no tener falta de ningún bien? Buscar a Jehová. Cuando tú tienes problemas, ¿a quién buscas primero? Al tío, al abuelo, papá, a la mamá. Y al último, como último recurso, vamos a Dios, cuando deberíamos recurrir a Él primero. Amén. Amós capítulo 5, versículo 4 dice: buscadme y viviréis. Otra vez la palabra, buscad. ¿Buscadme y qué? Y viviréis. Amós 5, 8 dice: buscad al que hace las Pléyades y al Orión. Jehová es su nombre, por si no lo sabes. El que hizo las estrellas, el que hizo el universo, tan grande y tan poderoso, que puede escucharte si tú le buscas. Y seguro que lo vas a encontrar. Entonces Dios es el objetivo de nuestra búsqueda, y nada que sea Dios puede garantizarnos seguridad. Israel estaba sumido en un gran temor, pero fíjense que en lugar de buscar a Dios, ellos hicieron otras cosas. En el versículo 6 dice al final: y los hijos de Israel, ¿qué? Clamaron a Dios. ¿Hasta cuándo clamaron? Después de 7 años. No creyeron que fuera a prolongarse tanto ese asedio de los madianitas contra los israelitas. Y dijeron: no hay problema, ya pasará. Y no clamaron a Dios. Pero después de 7 años, ya, imagínense, sin alimento 7 años, sin comida para la familia, para los hijos, porque aquellos venían y barrían con todo, pues eran totalmente pobres, estaba afectando ya al pueblo, y hasta el último clamaron a Dios. ¿No se parece mucho a nosotros? Sí, muchos nosotros nos parecemos a ellos. 7 años de tormento, 7 años de temores, 7 años de miedo, 7 años de pobreza, 7 años de necesidad, y al último es que ellos clamaron a Dios. ¿Cuál fue la razón de que el pueblo de Israel llegara a esta situación? ¿No era el pueblo de Dios? ¿No era sobre quien Dios tenía un especial favor para proveerles lo necesario?
En el versículo 1 miramos la razón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lo malo. ¿Cómo podemos nosotros esperar que nos va a ir bien si hacemos las cosas mal? Los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos confiaron en sus ídolos. Le dieron la espalda a Dios. Todo esto y en muchas otras porciones que encontramos cuando ellos caminaban por el desierto, ¿se acuerdan que se hicieron un becerro de oro también? Todo eso habla de lo arraigado que tenían en su corazón la idolatría. Entonces, con tanta facilidad ellos le daban la espalda a Dios e iban en pos de los dioses ajenos, sobre los dioses que los pueblos paganos adoraban. Era una costumbre y era algo que se había arraigado tanto por 400 años. Qué difícil era arrancarle esa costumbre al pueblo de Dios. Entonces dice aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Tenemos que aquí tener mucho cuidado como hijos de Dios, porque cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, Dios nos puede entregar en manos de nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren caer en las manos de sus enemigos? Nadie. Queremos tener a Jesús, a Dios como nuestro amigo, pero nuestras obras pueden llevar a Dios a que diga, está bien, ¿quieres tu capricho? ¿No quieres abandonar eso que no me agrada? Te voy a entregar para que te desenfrenes. Y eso es muy peligroso, porque va a destruir nuestra vida. 7 años de pobreza, imagínense, trabajar duro para sembrar, para labrar la tierra y no poder cosechar nada, ni sus vacas, ni sus borregos, ni sus camellos, todos se llevaban. Entonces ni siquiera para la lana, ni para la leche, ni para la carne. Entonces el pueblo era muy pobre. No podemos esperar que nos vaya bien si hacemos cosas malas que ofenden a Dios. Amén. Aprendamos esto, porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, en la última frase del versículo 1, y Jehová los entregó. La palabra entregar quiere decir abandonar, quiere decir que el Señor se alejó de ellos. Cuando nosotros cometemos pecado, el pecado nos aleja de Dios. El pecado hace y provoca una separación entre nosotros y Dios. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios y tenemos un problema y no miramos la respuesta de Dios, en lugar de reclamarle, en lugar de molestarnos, en lugar de buscar culpables, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón. ¿No será que mi pecado me ha distanciado de Dios? Por eso ya no lo siento, por eso ya no me puedo gozar. Puede ser que ese sea, aunque a veces, aunque tu corazón esté bien, caminando bien con Dios, hay tiempos también de ese desierto en los que no sentimos la presencia de Dios. Pero si tu corazón está tranquilo de que está limpio, tú puedes mantenerte firme en esa situación hasta que Dios te saque de allí. Pero si hay pecado, entonces hay que limpiar ese pecado para que no haya nada que te estorbe en tu relación con Dios. En ocasiones los padres toman decisiones por el bienestar de sus hijos y a veces estas decisiones son muy drásticas. Dios lo hace también con nosotros, con su pueblo, y una de ellas es cuando Dios decide alejarse de nosotros o abandonarnos, pero lo hace para nuestro bien. Y a veces guarda silencio y no responde. Y cuando Dios no responde, eso angustia nuestro corazón, porque aparte de que estamos sufriendo por un problema, clamamos a Dios y no responde Dios. ¿Por qué Dios a veces así obra? Por nuestro bien.
para que nosotros de veras le busquemos de corazón, porque a veces lo buscamos nomás porque no diga nadie, o nomás porque mi corazón esté tranquilo, y no debe ser así. La búsqueda a Dios debe ser porque le amo, porque tengo devoción por Él, y no lo busco solamente cuando tengo problemas, lo busco también cuando todo está bien, y le agradezco a Dios porque me ha bendecido, y esto me lleva a prepararme cuando yo no tenga, pueda buscarle también de corazón, porque sé que Dios permanece fiel y está ahí aunque yo no lo sienta. ¿Cuántos han sentido que sus oraciones no tienen respuesta? Como que si Dios guarda silencio. Lo hace para nuestro bien, para que guardemos nuestro corazón, para que examinemos nuestro corazón. Y como Dios sabe que a veces el abandono es la única opción que nos va a empujar a buscarle, pues dice, órale pues. Es como cuando tú vas al súper con tu niño de 3 años y enfrente de la entrada está una caja llena de juguetes y él pues corre porque le fascinan los juguetes y está allí metido buscando y viendo, y tú quieres avanzar porque quieres comprar las cosas y dices, llamas al hijo y le dices, vente, y él no hace caso, sino que está allí metido. Entonces tú dices como que lo abandonas y como que te alejas a ver qué hace el niño. Y lo que hace el niño es pues correr a buscar a su papá porque ya no lo ve, ya no lo encuentra. Entonces como que si Dios se escondiera en los tiempos difíciles para ver qué hacemos. Y hay niños que no buscan a su papá, sino simplemente se sientan allí y hacen berrinches y lloran y gritan. Y así era el pueblo de Israel por 7 años. Se sentó a hacer berrinches. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y se sentaron y no escucharon la voz de Dios. Entonces Dios permite al enemigo venir a oprimirlos. De primero no sintieron la gravedad del problema y no atendieron la voz de Dios, creyeron que podían levantarse y no pudieron. Pasó 1 año, pasaron 2 años, 5 años y el problema se agravó hasta que al último clamaron a Dios. Al último se acordaron que Dios existía. Al último pensaron que Dios podía ayudarlos. Eso es muy terrible. Un corazón tan obstinado por no buscar a Dios por 7 años de duro trato de Dios, en que sus cosechas eran consumidas por otros, que el hombre devoraba sus cuerpos, el hambre sacrificaba a sus hijos y sus familias. Yo no sé si tú conozcas a alguien que ha aguantado más de 7 años en esa condición sin buscar a Dios. Yo conozco mucha gente que no busca a Dios. Que no oran, que no leen la palabra de Dios, que se han enfriado, que se han alejado de Dios. Se están exponiendo a un grave trato de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Y Él no quiere en su corazón esa actitud. Y Él va a permitir circunstancias, situaciones en la vida que empiecen a apretarte, que te empiecen a exprimir. Si tú haces caso a tiempo, puedes evitar mucho dolor y sufrimiento. Pero si no haces caso, entonces Dios no va a terminar de hacer, no dejará de hacer su trabajo. Y de una o de otra manera, tú vas a volver a Dios. De cómo vengas, quién sabe, pero Dios no te va a soltar. Por un lado, eso es bueno, porque Él no quiere perdernos, pero por otro lado, a lo mejor será a costa de mucho sufrimiento. 7 años sin buscar a Dios. Versículo 2, Jueces capítulo 6 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes
y cavernas y lugares fortificados. ¿Dónde cabe la idea de confiar más en una cueva, en una caverna o en un lugar fortificado que del mismo Dios? Se hicieron cuevas, labraron sus lugares fortificados, creyendo que eso les ayudaría. Imagínense, no es una familia lo que hizo eso, todo el pueblo, toda la nación. ¿Cuántos de nosotros también nos encuevamos cuando empezamos a sentir lo duro y lo tupido? Nuestras cuevas, nos fabricamos nuestras cuevas emocionales. Y estamos allí totalmente deprimidos, totalmente desanimados, totalmente desfallecidos. No siento a Dios, siento que Dios está lejos, he ofendido a Dios, pero tampoco hago nada. Y prefiero mejor meterme, es casi como hacen los avestruces. Cuando ven el peligro, ¿qué hacen los avestruces? Entierran la cabeza en la arena. Y pues imagínate todo el cuerpo que queda afuera, el enemigo viene y los acaba. Hacer cuevas es algo parecido. Las cuevas no nos pueden librar en momentos difíciles. Lot, por ejemplo, cuando el ángel le dijo Lot y les apresuraba que salieran de Sodoma porque lo iban a destruir, dice, huye, huye al pueblo, y los empujaban. Y no voltees para atrás. En eso la esposa voltea y se convierte en estatua de sal. Y Lot, por miedo, no va a Zoar, sino que se va a una cueva con sus 2 hijas. David, en 1 de Samuel capítulo 22, cuando era perseguido por Saúl, dice que llegó a la cueva de Adulam y ahí se quedó. Era buscado por Saúl para matarlo. En lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar en Dios, él se fue a la cueva de Adulam. Y dice que ahí se juntaron los afligidos de espíritu, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura, y se juntaron como 400 hombres igual llenos de miedo. Imagínate, ni David, bueno, más tarde él aprendió a confiar en Dios. Pero también miramos a Elías, después de aquella tremenda demostración de poder, cuando él ora y desciende fuego del cielo y consume la ofrenda y el altar y lame el agua y no deja nada. Una mujer la amenaza, la esposa de Acab. Jezabel dice, mañana a esta misma hora yo voy a tener a tu persona como uno de estos que tú mataste. Y sale Elías corriendo para salvar su vida. Las amenazas de una mujer impía lo sacudieron de su fe y sale huyendo hasta que llegó a una cueva también. Porque él no podía decir, bueno, si Dios me respaldó el día de ayer, hoy también me puede respaldar frente a esta malvada mujer. Claro que lo podía librar, pero ¿qué pasó con Elías? En el momento de la presión tuvo que buscarse una cueva también. ¿Sabe que Dios sacó a Elías de esa cueva? ¿Saben que Dios sacó a David de esa cueva? Pues déjame decirte algo, Dios también te va a sacar de esa cueva. Cuando tú te escondas ahí tratando a lo mejor hasta de ignorar lo que está pasando en tu vida. O cuando no sabes qué hacer y has recurrido a otros medios o lugares que no es Dios. Dios se va a encargar de sacarte de allí, porque la voluntad de Dios no es que nos refugiemos en unas cuevas. Dios nos va a sacar de allí, ¿sí? Él nos va, y Él sabe cómo hacerlo también. Ahora, ¿por qué Lot, por qué David y por qué Elías no buscaron a Dios en ese tiempo? ¿Por qué huyeron también ellos? El salmista David dice en Salmo 119, 14, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Finalmente David, lleno ya de años, aprendió quién era su refugio. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Si alguien más es tu pastor, te va a faltar todo. Porque si no es Dios, ahí no hay nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El temor, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja del Señor. Debemos nosotros acercarnos a Dios. Y aquí es donde precisamente aparece Gedeón, en medio de ese pueblo lleno de temor, siendo un joven él, el único que tenía valor de salir de la cueva para llevar alimento y decir: los madianitas no me van a robar mi fruto. Esto es mío, Dios me ha dado. ¿Cuántos pelean y guardan su fruto que Dios les ha dado? ¿O cuántos, como el resto de Israel, dice: no pasa nada? Y dejan que el enemigo los saquee de su paz, de su gozo, de su confianza en Dios. Dios se especializa en robarnos las cosas que Dios nos ha dado, pero porque nosotros descuidamos esas cosas también. ¿Sí? Bueno, pues Gedeón dijo: no, a mí no me la hacen otra vez. 7 años ya no, ya basta. Hasta que tú tomas la determinación de ser vencedor, puedes vencer. Mientras no te decidas, no va a pasar nada, y al contrario, se van a poner peores las cosas. Tú tienes que tomar la determinación, la decisión de provocar un cambio, y ese cambio tiene que empezar primero dentro de ti. Esto fue lo que le dio fuerza a Gedeón, para aún con miedo a lo mejor, pero él estaba haciendo lo que debía hacer todo el pueblo, a defender lo que Dios les había dado. Fíjense que la palabra Gedeón quiere decir leñador. La palabra Gedeón también quiere decir cortar o eliminar. Entonces Dios usa a Gedeón para cortar, para eliminar algunas de esas áreas de la vida del pueblo de Israel que le estaban causando temor. ¿Sí? Y Dios quiere quitar de nuestra vida, en esas áreas de nuestra vida, esas cosas que nos provocan temor. Esas áreas no necesitan ser reparadas, se necesitan ser cortadas y eliminadas fuera, ¿sí? Para que no nos refugiemos más en esas cuevas emocionales, sino que corramos a confiar en Dios. El temor nunca va a desaparecer, escúchenlo, lo que va a desaparecer es el origen del temor. Y a través de la lección de hoy, rápidamente quiero presentar 3 cosas que Dios quiere, a través de la vida de Gedeón, arrancar y cortar de nuestras vidas en las que nosotros nos hemos refugiado. Primero, Dios quiere cortar nuestra confianza en los ídolos. ¿En qué? Ay, hermano, pero nosotros ya no somos idólatras. Vamos a ver si es cierto o no. Cuando aparece el temor, casi siempre el primer refugio que buscamos no es el adecuado. Si somos honestos, cada uno de nosotros, son muy pocas veces que cuando aparece el temor inmediatamente corremos a Dios. No siempre lo hacemos. Y en este tiempo, en el libro de los Jueces, el pueblo de Israel estaba metido en la idolatría como pueblo de Dios también. No solamente los pueblos alrededor, sino también el pueblo de Dios estaba lleno de idolatría. Cuando ellos tenían temor, corrían a los lugares, en los templos, en lugares altos, ofrecían sacrificios y se sentían seguros. O a veces también debajo de árboles frondosos ofrecían sacrificios, y haciendo esto se sentían una seguridad aparente y temporal, porque una y otra vez tenían que volver a lo mismo. Antes muchos de ustedes también corrían a algo cuando sentían ese temor. A lo mejor cargabas en tu billetera o cartera un billete doblado como amuleto. A lo mejor cargabas tu patita de conejo o tu estampita también para que te libraras, y cuando cargabas eso te sentías seguro, protegido. El problema es que a veces nosotros
trasladamos estas prácticas del paganismo al cristianismo y nos hacemos también nuestros dioses dentro de la iglesia. Si no venimos a la reunión, sentimos que algo nos va a pasar. Si no oro por los alimentos, siento que me voy a enfermar. Es el mismo ídolo. Te ponemos más confianza. Ahora, yo no estoy diciendo que no debes orar, que no debes congregarte. Para eso somos hijos de Dios y para eso estamos aquí. Pero cuando tú pones más confianza en eso que en Dios, eso se está volviendo un ídolo para ti. Cuando confías más en tu trabajo y en tus horas extras, porque entre un poquito más, en lugar de venir a la hora de la reunión, tú prefieres quedarte en tu casa viendo fútbol o viendo otra cosa que venir a adorar a Dios. Ese se está volviendo tu ídolo. Entonces, lo primero que Dios quiere cortar de nuestro corazón, como lo hizo con su pueblo, es cortar esos lugares donde ellos tenían confianza y se sentían seguros. Amén. Capítulo 6, versículo 25 del libro de Jueces dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Qué está diciendo Dios a Gedeón? Agárrate un toro fuerte de 7 años y derriba esa imagen que tiene tu padre. Imagínate qué tan grande estaría que necesitaba un toro fuerte para derribarlo. Y fíjense quién lo tenía: su padre de Gedeón, que era israelita, que era judío, que no tenía por qué tenerlo. Tal vez no lo tenía dentro de su casa, sino lo tenía afuera, tal vez al lado de su casa, de manera que todo el pueblo le rindía culto. De manera cuando lo ven derribado o no lo ven allí, pues quieren matar a Gedeón. ¿Por qué? Porque todo el pueblo le rendía adoración. ¿Y qué tan grande ha de haber estado esa imagen que con eso pudo quemar el toro que había despedazado Gedeón también? No era una imagen así ni siquiera de mi estatura. Entonces, esa era la seguridad del pueblo, esa era la seguridad de Gedeón y su familia, también del pueblo de Israel. Y claro que Dios es tan celoso que no nos comparte con nadie, tiene que derribar esos ídolos en los que nosotros hemos puesto más confianza que en Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto? ¿No tendrás por ahí tus imágenes de acera? Checa tu corazón. ¿En dónde descansa tu seguridad? ¿Dónde descansa tu confianza? Muchos tienen aceras modernas, como el padre de Gedeón. El Señor quiere destruir ese refugio falso y temporal, no solamente de su pueblo, sino también de nosotros. Y cuando el pueblo supo lo que había hecho Gedeón, vinieron y querían lincharlo. ¿Qué dijo el papá de Gedeón? Bueno, pues si Baal es Dios, pues que se defiende él solo. ¿Cuándo se iba a defender solo? Y el pueblo paró su intención porque ni su Dios podía salvarse por sí mismo. Gedeón cortó el refugio donde todo el pueblo acudía. Lo primero que Dios nos pide a nosotros es eliminar ese refugio en el que hemos confiado más que en Dios. Posible que hoy no tengamos imágenes como aquellas, pero tenemos ciertas cosas que en cierta manera sentimos seguridad: el deporte, el trabajo, el entretenimiento y muchas otras cosas. Fíjense, hay estudios comprobados que señalan
cómo en estos últimos tiempos ha crecido de una manera increíble el Internet y las redes sociales. Y mucha gente ahí está tan metido, esposos, esposas, hijos, hasta los niños son tan hábiles para manejar esos celulares que tú les compras y ahí tienen su mundo. Ya no conviven con la familia, ya no platican con el esposo, porque cada quien está en la cama, los mero acostados, pero ahí, en su mundo. Ese es su Dios. Cuando venga la prueba, que te salve ese Dios, que te ayude ese Dios. Se crean un mundo virtual, un mundo irreal. Y por eso cuando ese mundo les falla por algún comentario, se sienten derrumbarse. ¿Por qué? Porque están en la nube. No están en la realidad. Y sienten que todo se acabó. Ninguna otra cosa fuera de Dios nos puede dar seguridad, hermanos. Debemos cuidar eso en nuestro corazón. Si no, pues, si la iglesia nos da seguridad, pues vamos a venirnos a vivir todos aquí, porque todo el mundo allá afuera tiene problemas. Pero entonces estamos confiando en la iglesia. La iglesia, todos nosotros debemos buscar a Dios como refugio en tiempos de pruebas. Una segunda cosa que Dios quiere cortar, como lo hizo con el pueblo de Israel, es la confianza en nuestras propias fuerzas. Capítulo 7, versículo 1 dice: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón. Jerobal significa contra Baal. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran? 32,000. ¿Cuántos se regresaron? 22,000. Imagínate un ejército de 32,000 soldados y las 2/3 partes de ellos son miedosos. Van a ir a la guerra temblando. Van a ir a la guerra indecisos. Van a ir a la guerra con una mente totalmente derrotada. ¿Podrán hacer algo? No. Y el problema no es solamente eso, sino que el temor se contagia. Y entonces ellos podían contagiar a los valientes. Y por eso dijo Dios: diles que los que tengan miedo es mejor que se devuelvan a su casa. Dios quiere cortar de nosotros esa confianza que tenemos en nuestras propias fuerzas. Porque dice el versículo 33 del capítulo 6: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Reinos, 3 reinos se juntaron contra Israel. Siempre es más fácil contagiar el temor que el valor. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, dice: volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es varón medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El miedo se contagia. El miedo aplasta y el miedo apachurra. Entonces, por eso era muy importante que los que iban a ir a pelear contra estos 3 reinos, que eran en número como langostas, dice, necesitaba ser gente muy, muy valiente.
Dios no busca gente cobarde para su reino. Él busca gente valiente. Pero también tenían que tener más cualidades como obediencia absoluta. Si estos 300 hombres no hacían lo que Gedeón, por las instrucciones que Gedeón les daba, seguramente no podrían vencer a los madianitas. Porque cuando uno de ellos sonara la trompeta fuera de tiempo o hiciera otra cosa que no era indicación de Gedeón, seguramente allí iba a haber problemas. Entonces, Dios quiere romper esa fuente de nuestra fuerza en la que nosotros confiamos. Eran 32,000, eran en número para nosotros mucha gente, para sus enemigos que los tenían rodeados como langostas, era un puñito. Pero Dios les dice, son muchos, Gedeón. No vaya a ser que presuma y diga, mi brazo fuerte me ha salvado. Dice, diles que se regresen los que tienen miedo. Y se fueron la mitad. Y cuando quedaron 10,000, Dios le dice, todavía son muchos. ¿Quién entiende a Dios? Nadie. Dios dice cosas que tú ni yo alcanzamos a entender. Todavía son muchos, llévalos al río y ahí te los voy a probar. Todo aquel que doble su mano y su pie en el arroyo y meta su cara para tomar agua, me lo pones aparte. A ellos no los vas a llevar. Solo aquellos que agarren el agua con la mano y lo lleven a su boca. Esos me los pondrás aparte y estos van a ir contigo. Los que calificaron, ¿cuántos eran? 300. ¿Cuántos descalificados aquí? 9,700. ¿Te imaginas? 30,700 descalificados para una guerra imposible de ganar. Dios quería mostrar que no era su brazo fuerte, que no era ni siquiera su estrategia militar los que iba a vencer, sino la mano poderosa de Dios, una vez más. Y Dios va a destruir aquellas fuentes de nuestra fuerza cuando nosotros luchamos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso sirve no más para vergüenza nuestra. Dios quiere ser glorificado con nuestra fe cuando podemos creer que Dios nos puede ayudar y que nos puede sacar de esa situación. Entonces, más de la mitad del pueblo abandonó su misión y eso fue triste porque en lugar de aferrarse a luchar hasta alcanzar la victoria, se retiraron, se fueron, sí, contagiados por ese miedo. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Te acuerdas de la iglesia primitiva? Aquellos hombres valientes que predicaban el evangelio, no importaba que los azotaran, que los encarcelaran y que los mataran, pues esos hombres son de los que Dios busca también hoy. Que en lugar de correrle por miedo, se enfrenten al enemigo y tengan las victorias que el Señor nos quiere dar. Pero tenemos que eliminar primero nuestro refugio en la idolatría. Segundo, también quiere eliminar nuestras fuentes de confianza para que no sean nosotros los que nos salvamos nosotros mismos, sino Dios, ¿sí? Para que no actuemos con temor, sino con valor que el Señor nos da para vencer al enemigo. Recuerden que el temor es una evidencia de nuestra autosuficiencia y de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Cuando en realidad confiamos en Dios, las cosas cambian, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros nos enfoquemos precisamente en esto. Jeremías 17:5 dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Malditos, ¿quiénes qué? Quienes confían o ponen su confianza en simples seres humanos. La mayor parte de la doctrina de la iglesia en estos tiempos enseñan que tú tienes dentro un poder, que tú eres héroe, que tú eres poderoso y que tú puedes salir de cualquier situación. No creas esas mentiras. Nuestra fuerza y suficiencia solamente está en Dios.
en nadie más. ¿Sí? La Biblia dice, como dije hace rato, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Sí? Nada podemos hacer. Y la palabra nada quiere decir basura. Entonces, separados de mí, somos basura. Eso es lo que somos, separados de Dios. Capítulo 7, versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Ya vimos eso cuando son descalificados 9,700 y con estos 300 hombres. En el versículo 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Dios quiere, por último, eliminar nuestra confianza en nuestras circunstancias. Primero quiere eliminar nuestros refugios en la idolatría, quiere eliminar nuestras fuerzas en nosotros mismos y también quiere eliminar nuestra confianza en las circunstancias. ¿Qué tiene que ver eso con la confianza en las circunstancias? Cuando un soldado está en guerra, sabe que todo el tiempo que tiene que mantenerse alerta. Aunque parezca que todo está tranquilo, aunque parezca que es tiempo de paz, en cualquier momento puede aparecerse detrás de un árbol, detrás de un matorral, de una roca, un enemigo que lo puede matar. Entonces el llevar el agua con la mano significa que estaba alerta, mirando por si el enemigo no viniera por ahí a sorprenderlo. Y esta es la actitud con la que nosotros debemos enfrentar el mundo hoy. No descuidadamente ignorando la situación y llevar nuestra boca como lame el perro, sino agarrándola con la mano para estar vigilantes. Vigilantes de lo que el enemigo está haciendo hoy. Vigilantes de la forma como el enemigo trabaja para engañar al pueblo de Dios con las verdades falsas. Vigilantes de cómo las circunstancias pueden mover nuestra fe también y discernir cabalmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Tenemos que estar siempre listos, confiando en el Señor siempre. El cristiano verdadero no puede darse el lujo de un pequeño descuido porque puede ser la vida o la muerte. Siempre debe estar vigilante, aunque las circunstancias no anuncien peligro. Confiar en Dios y no en las circunstancias, pero también hay cristianos que ponen más la confianza en esas circunstancias. Cuando Dios me dice, y esto coincide con las circunstancias, pues es muy fácil creerle. Pero cuando lo que Dios me dice no coincide con las circunstancias, por ejemplo, cuando Dios me dice, confía en mí, yo te daré todo lo que tú necesitas, pero no tengo ni un peso en la bolsa. Esas circunstancias me están diciendo que no puede ser posible, pero aún así Dios dice que tenga confianza. Dios sabe hacer cosas maravillosas y aún milagrosas. ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que dice Dios o lo que dicen nuestras circunstancias? ¿Sí? Capítulo 7 de Jueces, versículos 6, 7, 9 y 15. Tú lo vas a leer en tu casa, pero ahí cuando Gedeón escuchó, adoró a Dios, dio la gloria a Dios. Y estuvo seguro que Dios había entregado a Madián en sus manos. Fíjense, les dio trompetas como armas de guerra para una multitud de enemigos que estaba ahí rodeando a medianoche. Trompetas, cántaros, y te has ardiendo dentro de los cántaros. O sea, toca la trompeta y avísales que estás llegando. Rompe el cántaro y avísales dónde estás. Y por si queda duda, grita
para que te localicen. ¿Qué estrategia de guerra? Si el pueblo se pudiera analizar eso lógicamente, diría esto es imposible y no habría hecho nada. Pero cuando el pueblo escuchó eso, tuvo fe. Las circunstancias le decían, nada es posible. ¿Cómo que grita? ¿Cómo que toca la trompeta? Aunque la noche era tan oscura y que habían cambiado de centinelas, mucha gente de eso estaba dormida. Bueno, según la historia que hemos visto, cuando empezaron a tocar las trompetas, cuando rompieron los cántaros y cuando levantaron las teas ardiendo arriba, Dios metió una confusión tremenda en toda esa gente que, espantadísimos porque fueron despertados de repente, cada quien agarró su espada y mató a su compañero. El pueblo de Israel ni espada tenía, ni cuchillos tenía, ni palos tenía. ¿Qué podrían hacer con una tea ahí? ¿Qué podrían hacer con un cántaro? Era la mano de Dios, mostrando al pueblo que no eran las circunstancias de ellos, sino el poder de Dios y la confianza que debemos tener en Dios. Amén. ¿Ya sabes lo que vas a hacer con tu Madián? ¿Sí? ¿Aprendiste la lección? O sea, derrotarlo, hermanos. No tiene por qué dominarte. No tiene por qué atemorizarte. No tienes por qué estar apachurrado delante del enemigo. Dios te ha dado poder, Dios te ha dado fuerza, pero corrige las cosas que hay que arreglar. Y entonces la victoria va a ser segura. Amén. Pónganse de pie, por favor. Es tan bonita la palabra de Dios que debemos anhelarla todos los días. Yo quiero invitarte que la leas, que la escudriñes. Ahí vas a encontrar la respuesta de muchas de tus preguntas. Dios puede revelarte esas verdades que tú debes aprender. Entonces tu vida puede cambiar. No tiene por qué seguir una vida gris, una vida sin fuerzas, una vida llena de temor. Esa fe tiene que ser vibrante, fuerte, que se levanta contra cualquier circunstancia. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque nos enseñas como un padre que ama a sus hijos y desea que sean hijos valientes, que vencen sus batallas, que levantan tu nombre en alto porque eres tú quien produces esas fuerzas y esas victorias, Señor. Queremos darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor, porque nada ha sido por nuestras fuerzas, nada ha sido por nuestras capacidades o los muchos talentos que tengamos, sino que ha sido solamente por tu gran misericordia y por tu gran poder, Señor. Muchas gracias te damos ahora. Habiendo escuchado esta palabra, ayúdanos, Señor, a poner en práctica en nuestra vida todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nos levantemos en victoria, Señor. Aunque las circunstancias sean adversas, que podamos seguir confiando en ti y que no busquemos otros refugios más que a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo damos. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.